ya hemos estudiado aspectos generales de la criminología, ya hemos estudiado lo que es el origen de la criminología desde dos puntos de vista. Ya hemos también desarrollado lo que es las definiciones de la criminología, porque es una ciencia empírica y porque es una ciencia. Bien, entonces, hoy día vamos a desarrollar el objeto de estudio de la criminología y cuáles son los métodos que utiliza la criminología. Para empezar, jóvenes, a todos ustedes, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Existe la criminología en Latinoamérica? ¿Ha existido la criminología en Sudamérica, perdón, en Latinoamérica? ¿Habrá existido o solamente tendremos una copia de una criminología o tendremos una postura de criminología que han desarrollado en Europa, los países desarrollados? Bien, es al igual, jóvenes, esa pregunta yo les menciono para que ustedes puedan investigar. Y también les pregunto en la siguiente, el derecho penal que hoy día manejamos todo Sudamérica o todos los países latinos, ¿qué tipo de derecho penal manejamos? Ustedes han llevado ya derecho penal, ya no lleva parte especial, parte general, hasta parte procesal penal estarán llevando ya, tal vez. Pero ustedes han utilizado que hoy día el Estado peruano, en el caso de Perú y los demás países, manejamos las teorías alemanas. Pero cada teoría ha sido por distinto. Por ejemplo, vamos a ver la teoría, lo que es de derecho penal, lo que se dio en la etapa de Hitler, era una teoría alemana, que era muy distinta. Vamos a ver una teoría alemana, lo que es una teoría penal, lo que se dio en la etapa de Weimar, que es una teoría alemana también, jóvenes. Pero son teorías, y que esas teorías la han implantado en nuestro contexto del Estado peruano. Por ejemplo, cuando utilizamos la teoría del delito, vamos a irnos a lo que es Clauroxin. Esa teoría la hemos implantado dentro de nuestro sistema penal y nos preguntaremos, ¿esa teoría estará contribuyendo en nuestro sistema penal? Pues que simplemente hemos copiado. Está bien, podemos tener modelos a seguir, pero ese modelo no podemos implantar. Lo que debemos hacer es corregir y superar esos modelos. Pero donde el sistema peruano, todo modelo, se ha implantado trayendo teorías europeas que no avancen dentro de nuestro contexto social. Al igual que vamos a ver lo que es la teoría del derecho procesal penal, que es la litigación oral que ustedes ya conocen, el Código Procesal Penal del año 2004, es una teoría que se ha copiado, jóvenes. Y en nuestro sistema vemos que hay muchas falencias. Ustedes también tal vez conocen, por ejemplo, hay muchos procesos que no están resultando. Pero bien, eso para dar a entender que la criminología tenemos que estudiar de nuestra propia realidad. Bien, entonces, también será una pregunta, yo les puedo preguntar a ustedes, por ejemplo, ¿cuándo se naturaliza la violencia en el hombre? ¿Cuándo se va a naturalizar la violencia en el hombre? Y nos van a explicar varias ciencias sociales sobre la violencia del hombre, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando por ejemplo, cuando un joven o un niño, en este caso lo que es el niño de la escuela, un niño que está estudiando en una escuela, sea en cualquier tipo de escuela, sea particular o estatal, este niño, por ejemplo, por su cólera, le estoy haciendo un ejemplo, por ejemplo, este niño, por su cólera en la escuela, va a patear lo que es una vitrina, que es bien costosísimo, y lo va a romper. Y aquí, lógicamente, cuando ven esta actitud del niño, ¿qué es lo que va a hacer el profesor? El profesor va a hacer llamar primero al director de la escuela. Y el director de la escuela o el profesor harán llamar a sus padres para que puedan pagar lo que el daño que ha ocasionado. O si no, también, por ejemplo, para que puedan solucionar su conducta, porque este niño es violento, van a llamar lo que es a la psicología educativa, para que puedan dar un tratamiento.
Y en el caso extremo llegarán a la conciliación. ¿Para qué? Para que puedan solucionar su problema. Vemos, hay tres factores para solucionar su problema o su actitud de este niño. Ya dije, primero llamarán al padre para que pueda pagar sobre el daño que hizo. Lo otro, veremos, enviarán lo que es a un psicólogo para decir por qué es la actitud de este joven, o de este niño, perdón. Y el otro será en la conciliación. Pero esos tres factores que les he mencionado van a buscar la solución para que pueda reparar ese daño. Pero si nosotros nos vamos al jus puniendi, ¿ustedes creen que el jus puniendi, la actitud de una persona que ha cometido un hecho, ¿ustedes creen que va a aceptar la reparación civil? ¿Ustedes creen que va a aceptar la evaluación psicológica? ¿Ustedes creen que va a aceptar que si su padre viene, los vecinos o la comunidad a decir que era un buen hombre cuando comete un delito? No, al Dios Punendi no le interesa. Al Dios Punendi nunca lo va a interesar, ¿no? ¿Por qué? Porque este señor ya tiene marcado normas a seguir y a sentenciarlo, ¿no? Entonces vamos a decir que el poder punitivo sí resuelve problemas, pero un problema no desde un punto social, sino desde un punto de vista legal. Que a diferencia de la criminología, que ya les decía ayer, su método de estudio es empírico y es científico, ¿no? También vamos a ver hoy en día, por ejemplo, el jus puniendi es como un semáforo, jóvenes. ¿Por qué le dijo como un semáforo? Es como un semáforo, ¿por qué? Por ejemplo, cuando una persona comete un delito, si esta persona, primero, ¿qué hace el fiscal? ¿Qué hace la policía? Miren, ¿y qué hace la sociedad? Si ha cometido un delito, primero le dan la luz verde. ¿Qué es la luz verde? Da una alarma, que acá hay un delito. ¿Y qué va a hacer el Estado? Va a perseguir a esa persona. Y si una vez que lo han detenido, ¿qué va a hacer? Pasa la luz roja. Entonces sí está cometiendo un delito. Entonces, ¿qué pasa al penal? Tiene que estar sentenciado y en el penal. Y se ha cometido una infracción o supuestamente que no es un delito, dan la luz a Mariano, es una infracción, o se ha presumido que era un robo, pero no lo es, ¿no? Al momento. Entonces vamos a ver que el jus puniendi es como un semáforo dentro de nuestro sistema penal. En cambio, la criminología no es un semáforo. Va a estudiar la conducta del criminal, va a ir más allá de eso, va a estudiar las causas y consecuencias, a darte la solución para esa persona. ¿Ves? Entonces, vamos a ver que eso es lo que hoy en día vemos dentro de nuestro sistema peruano y de lo que es en Sudamérica. Todos manejan ese sistema de jus puniendi dentro del derecho penal y muy pocos manejan lo que es la criminología, no les importa. Al derecho penal no le va a importar. Eso tenemos que tener en consideración. Bien, con esa pequeña aclaración, jóvenes, el día de ayer estábamos desarrollando definiciones y hoy día vamos a terminar lo que es los siguientes temas. Bien. Bien. ¿Se ve la diapositiva, jóvenes? ¿Están presenciando? Alguien, por favor, por el chat que me... Sí, doctor. Bien, perfecto, ya. Ayer ya hemos estudiado, ya conocemos algunas definiciones. Bien, para empezar, por ejemplo, jóvenes, eh, a ver, señorita,
¿Por qué la criminología es empírica? Doctor. ¿Por qué la criminología decíamos ayer que es una ciencia empírica? Allá, porque hacía estudios, eh, a ver cómo hacía estudios a nivel general del delincuente, no como, por ejemplo, en el derecho penal o algo así, sino eh, diferente a ello. Ya, gracias. Eso no es señorita, porque dicen, ¿alguien que pueda responder a esa pregunta? Doctor, 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 A ver, la señorita Kelly, a ver, la señorita Kelly empieza y después la señorita Laura. ¿Alguien más que pueda aportar algo más? Hemos hablado más, jóvenes. doctor, él está viendo que mi compañera Kelly, que es pasada de los hechos, la realidad. A ver, escucho, señorita Bonnie. Ya bien. Entonces, Doctor, jóvenes. Sí, lo escucho, a ver. doctor, con la clase de ayer usted nos quiso decir que, bueno, nos dijo, ¿no? Que la criminología más que nada se basa en lo que es la experiencia de lo que sucede en el ámbito, por ejemplo, del delincuente y todo eso. Ya, bien. Gracias. Apaguen su micrófono. Bien, entonces, jóvenes, ayer decíamos que la criminología es una ciencia empírica, que va a ser demostrativa, ya lo hemos explicado. Y vamos a encontrar así muchas definiciones, pero también vamos a encontrar lo que es la criminología, lo que hoy en día es cómo se está utilizándose su nombre en la actualidad. Había este señor, este autor, lo que es Manuel Espinosa, dice que la criminología también es una ciencia fáctica que estudia e investiga el fenómeno de la delincuencia. ¿Qué más? La delincuencia en sus distintos factores, jóvenes. La delincuencia no solamente es aquella persona que va a cometer un delito o que va a transgredir una norma jurídica o un bien jurídico que va a vulnerar a la persona, no. El delincuente también hoy día sabemos hay bandas criminales. El delincuente es aquel que roba al Estado también, ¿no? A eso nos refiere este señor cuando nos dice, ¿y qué son conductas antisociales? Son aquellas características, son aquellas conductas que no son aceptados dentro de una sociedad, que están en contra de las normas, en contra de las normas morales, o dentro de los, están en contra de valores, ¿no? Entonces, la palabra criminología, o este término criminología en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en el español, siempre va a ser conocido como nombre de criminología. La diferencia que solamente se va a diferenciar en la acepción conforme al idioma. Bien, por último, entonces, ¿cómo vamos a señalar que la criminología va a estudiar a la personalidad del delincuente como una conducta central? La criminología siempre se va a apuntarse, su centro de estudio va a ser ¿quién? El delincuente. Pero ¿qué vamos a mostrar del delincuente? ¿Qué? Su brazo, su cabeza, su qué? Su personalidad, su actuar dentro de una sociedad, o ya sea de manera grupal o personal, ¿no? Y también, jóvenes, la criminología tradicionalmente siempre ha estudiado la personalidad del delincuente, ya sea como una personalidad patológica o como un problema, porque siempre la conducta de una persona, siempre, y nosotros nos vamos a preguntar siempre, por ejemplo, cuando estamos en familia, vemos a nuestros hermanos, por ejemplo, cuando mucho está tomando, o cuando se jala en la universidad, o cuando no quiere estudiar, o cuando está golpeando a sus hermanos, siempre nos preguntamos, pero ¿por qué mi hermano hace esta conducta? Y el centro de atención va a ser esa persona que está, su conducta es algo, no es natural para nosotros, por eso siempre la criminología va a estudiar siempre aquí
al hombre. ¿Sobre qué factores? Primero, la personalidad. Eso nos da de entender la definición también, jóvenes. Entonces, la criminología, ¿qué va a estudiar siempre? La conducta del hombre. Si ustedes les preguntan, ¿dónde va? Señorita, ¿qué estudia la criminología? Entonces, ¿sabe? La conducta del hombre. ¿En qué factores? Ah, ya. ¿Qué tipo de delito ha cometido? ¿Por qué la cometió ese delito? Sus causas, motivos y razones. Entonces, va a estudiar primero la conducta del hombre. Y la conducta del hombre va a enlazar muchos factores, ya sea desde un punto de vista psicológico o desde un punto de vista emocional, pero su punto de estudio va a ser la conducta humana. ¿Quién estudia la conducta humana? Va a estudiar la criminología. ¿A través de qué ciencia? A través de la psicología, ¿ves? También diremos que la criminología nace en la ciencia del crimen o ciencia del delito. Cuando sí, entonces la criminología, ¿quién va a estudiar? A la ciencia del delito. ¿Y quién comete el delito? El hombre. ¿Y quién es el hombre dentro de la sociedad? ¿Cómo le dicen a esa persona que ha cometido un delito? Es un delincuente. ¿Por qué? Para cometer un delito, ¿no? También dice que la criminología, jóvenes, estudia que incluye todo conocimiento necesario de la comprensión. ¿Para qué? Mira, la criminología te va a estudiar todo el conocimiento necesario para la comprensión. ¿De qué? Para prevenir que el delito, el castigo, el tratamiento ¿de quién? De los delincuentes o de los criminales. Eso te estudia la criminología. Entonces, vamos a decir también, la criminología debe ser considerada como una ciencia autónoma. También hay otro autor que nos dice, ¿no? Debe ser considerado como una ciencia autónoma y no debe ser considerado dentro del derecho penal, porque la criminología, cuando estudiamos nosotros el derecho, vamos a estudiar dentro de su rama del derecho penal. Es una rama del derecho penal la criminología, pero hay autores que quieren decir, no, la criminología no puede ser una rama, tampoco no puede ser un extremo del derecho penal o como una subciencia. Debe ser una ciencia autónoma. ¿Por qué una ciencia autónoma? Porque tiene su método de estudio. Es una ciencia, porque tiene su método, tiene métodos de estudio, ¿no? Nos decía este autor. Porque también nos decía, una disciplina tiene que ser también una disciplina separada, dado que el acumulado su propio conjunto de datos organizados y conceptos teóricos que utiliza el método científico, o sea, tiene que ser una ciencia autónoma. ¿Por qué? Porque utiliza, ¿qué cosa? Teorías, métodos, que son métodos científicos verificables, que son métodos comprobados. ¿Para qué? Para la comprensión de qué, de un fenómeno delictivo y que se proyectan en la investigación. Por eso dice que la criminología debe ser una ciencia autónoma. Porque ya les dije, ¿por qué? Porque va a tener sus propias teorías, tiene su propio método. ¿Para qué tiene tiene estos dos factores? Para explicar el fenómeno delictivo y que van a proyectar a una investigación. Por eso dice que la criminología debe ser una ciencia autónoma. Bien, vamos a ver definiciones modernas. Por ejemplo, este señor Pablo de Molina, que es un criminólogo en Sudamérica y en el Perú, que es más utilizado su libro, que nos decía, por ejemplo, ¿no? Que la criminología en la actualidad, hay un concepto, dice que estudio sistemático del crimen. Cuando hablamos que es un estudio sistemático del crimen, ¿qué nos quiere decir? Que es ordenado, que tiene métodos, que tiene ciencia, que tiene pasos y que va a llegar a una investigación y va a llegar a una solución, va a dar solución. No es como el derecho penal. El derecho penal no da una solución de la causa por la que ha cometido esta persona. En cambio, la criminología sí estudia al criminal y te va a darte cuál es la solución para que esta persona no vuelva a cometer el delito. Pero todo un proceso de estudio que es. También dice que
es un estudio sistemático del crimen. Ya le dije, ¿por qué sistemático? Por ejemplo, los delincuentes. El derecho penal solamente es un sistema de justicia. En cambio, la criminología te hace un examen o te hace un estudio riguroso, organizado y metódico. ¿De quién? De la persona que ha cometido un delito. Bien, ya ustedes también se les da la diapositiva para que ustedes puedan estudiar, porque ya se les ha explicado estos puntos de vista. Por ejemplo, vamos a estudiar partes de la criminología. ¿Cuáles son las partes de la criminología? Tiene partes como ciencia, ¿no? Pero antes de entrar a las partes de la criminología, tenemos que estudiar ¿qué? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Por qué la criminología? Porque tiene su objeto de estudio. La criminología, ¿quién va a estudiar? Bien, entonces, vamos a decir primero lo que es, antes de entrar a las partes de la criminología, vamos a estudiar, jóvenes, lo que es el objeto de estudio. La criminología sabemos que el método de estudio que va a aplicar para analizar la conducta del hombre, ¿qué es? Al inicio sabíamos que es el método empírico. ¿Y qué va a ser el método empírico? Va a analizar y observar. La parte que va a analizar y observar, ¿qué va a ser? La inducción. ¿Qué es la inducción? ¿Desde qué punto de vista va a ser? Desde una especulación, desde el silogismo. ¿Y qué va a ser? ¿Y a qué va a llevar esto? A poder determinar su conducta, ya sea formal o abstracto, de un hecho que ha determinado. Pero bien, eso es uno de sus métodos. Pero también nos va a decirnos que la criminología va a someter, para que pueda estudiar la conducta de una persona, en este caso, de un criminal, va a someter primero a la imaginación, a la observación de qué, de los fenómenos sociales. ¿Y a qué más? Acá hay un punto más importante. ¿A cuál? Lo que es a la aplicación de la ley. ¿Quién lo aplica? ¿Quién lo crea esa ley? ¿No? Porque hoy en día nosotros si vemos, por ejemplo, en el Congreso, ¿qué tipo de profesionales tenemos? Si realmente ellos están preparados para crear una ley, y desde qué punto de vista hay que crear una ley, y quién lo va a aplicar, ¿no? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, hoy día los fiscales son tan apasionados a un caso, cuando ellos agarran un caso, con cólera y con ira te investigan? ¿Y ustedes consideran que ese fiscal está preparado para que pueda llevar un caso? Porque él no está aplicando, acá los fiscales o los jueces, muchos se apasionan con un caso, son apasionadas, como decía este señor Emmanuel Kant. Primero tiene que estar la razón sobre la pasión, pero hoy en día vemos en los casos que ustedes han podido observar, por ejemplo, en las prisiones preventivas, los fiscales son muy apasionados al momento de acusar ante una prisión preventiva, que no aplican la razón, ¿no? Por eso nos decía uno de sus métodos de estudio, tenemos que la criminología tiene que estudiar quién lo aplica la ley y quiénes lo han dado, ¿no? Todo es un proceso. Y entonces vamos a ver acá que hay dos posturas, ¿no? Lo que es, según Augusto Comte, de un método, Augusto Comte, él es lo que dice, o él es lo que da esa postura, o él es quien va a dar lo que es ese método, lo que es el método empírico. A diferencia, Augusto Comte él va a dar ya una teoría o un método de estudio de la criminología desde un punto de vista ya objetivo que va a estar basado en la sociedad. Pero los demás autores clásicos, lo que se dieron dentro de la Ilustración, lo que es, por ejemplo,
este señor Ferri, Lombroso. ¿Qué van a decir estos señores? Estos señores van a proponer que se dé el método empírico e inductivo a la criminología, pero Augusto Comte va a dar el método empírico, pero desde un punto de vista de la observación. También de esa observación tiene que estar encaminado como un fenómeno. El problema tiene que ser visto como un fenómeno, y a ese fenómeno tenemos que dar una solución, ¿no? Esas son dos teorías. Bien, entonces, vamos a ver también, entonces, ahora como segundo tema hablaremos lo que es el saber empírico y cuál es la diferencia entre el saber empírico y el saber normativo. Ya les decía, o ya les explicaba ayer, que la criminología es una ciencia del ser. ¿Y el ser quién es? La persona. Entonces, si es un ser, ¿quién va a aplicar la criminología? Una persona especialista. ¿Y a esa persona cómo lo van a llamar? Pues una ciencia empírica del ser. Lo van a determinar así. ¿Por qué empírica? Ya sabemos, por la experiencia, por la observación de los hechos en la realidad. Que a diferencia del derecho, es una ciencia normativa. Sí, pues. ¿Por qué? Porque va a estudiar al debe ser, como norma, como ley. O sea, el derecho penal es una ciencia cultural, podemos decirlo, o es una ciencia también normativa que va a estudiar o que va a aplicar, en este caso, al criminal el debe ser, el que debe de cumplirse. Si ha cometido un delito, que cumpla, ¿no? Pero ustedes se preguntarán entonces, doctor, ¿cuál es entonces la criminología? Si es una ciencia del ser, ¿y qué más? Entonces, ¿por qué no dice que es una ciencia empírica o una ciencia del... Porque hace el uso del método inductivo, del método empírico, basado en el qué? En el análisis y en la observación de la realidad. Por eso dice que la criminología va a utilizar el saber empírico como una ciencia del ser. ¿Por qué? Porque utiliza un método inductivo, un método empírico basado en el análisis y la observación de la realidad. Por eso nos dice. Y ustedes también se preguntarán, entonces, doctor, ¿por qué el derecho penal es una ciencia del debe ser? Por el simple hecho, porque van a aplicarlo desde un punto de vista de razonamiento lógico y abstracto y deductivo. ¿Quién lo aplica? El juez. Así de simple, jóvenes. Pero bien, entonces, la criminología, jóvenes, pertenece al ámbito de las ciencias empíricas. ¿Qué significa estas ciencias empíricas? Que en primer lugar está como su objeto de estudio el delito, el delincuente, la víctima y el control social. Por eso es una ciencia empírica que tiene como primer lugar su estudio a quiénes, al delito. ¿Quién es el delito? Ya sabemos que es un delito. ¿Quién es un delincuente? Ya sabemos la definición de delincuente. ¿Quién es la víctima? Aquella persona, ¿no? Ustedes ya saben, ya les he explicado. Y el control social. ¿Quiénes aplican el control social? Dentro del control social se va a dividirse en dos. El formal y el informal. El formal y el informal. Y esos dos factores, ¿qué tienen que ver? ¿Cuál es el aporte para la criminología? En su momento, jóvenes, vamos a estudiarlo eso. Pero estamos hablando ahorita sobre el objeto de estudio de la criminología. Bien, por eso nos decía entonces su objeto de estudio de la criminología es el delito, el delincuente, la víctima y el control social. ¿Y qué más? Entonces, por eso dice que la criminología se inserta, ¿para qué? Para estudiar el mundo real, lo verificable, lo mesurable y lo más importante, ¿cuáles, jóvenes? Dentro de los valores.
Entonces diremos que la criminología es una ciencia. ¿Cuál es su objeto de estudio? El delito, el delincuente, la víctima y el control social. Ah, pero ¿por qué estudia eso, la criminología? Porque se va a insertarse en el mundo real. ¿Quién estudia el delito, al delincuente, a la víctima y el control social? La criminología. ¿Y por qué lo estudia? Porque estos cuatro factores, su objeto de estudio, lo que es el delito, el delincuente, la víctima y el control social, ¿dónde se encuentran? En el mundo real. ¿Quién comete un delito? No comete, pues, no va a cometer, pues, un fantasma, un espíritu, no. ¿Quién comete? La persona, pues, el delincuente. ¿Y a quién va a cometer el delincuente? ¿A quién va a pedir sus bienes jurídicos o sus derechos fundamentales? A la víctima. ¿Y quién lo va a perseguir? El control social. Por eso dice que la criminología es objeto de estudio, esos son esos cuatro factores, y de esos cuatro factores, ¿dónde se encuentran? En el mundo real. ¿Dónde? En el mundo que nosotros vivimos a diario. Por eso nos dice jóvenes, ¿no? También que es verificable. Claro, una conducta es verificable. El que ha cometido un delito se verifica. A todas las disciplinas o las ciencias auxiliares de la criminología que utiliza, lo van a verificar. Aquí aprenden que ha cometido su conducta. A ver, por ejemplo, en todo lo que es Latinoamérica, ¿qué delito más se comete? Los feminicidios. ¿Qué delito más está en Latinoamérica? El feminicidio, jóvenes. La vulneración contra la mujer. Eso se mira. Entonces, ¿qué hace el psicólogo? ¿Qué hace el psicólogo? Los especialistas van a estudiar a esa persona, ¿no? Eso es que es en el mundo verificable. ¿Por qué? Porque siempre van a transgredir los valores. ¿Y qué son los valores? Son aquellas conductas aceptadas dentro de una sociedad. Bien, entonces también vamos a decir que la criminología, su objeto de estudio, lo que es, vamos a ver, estamos desarrollando lo que es el saber empírico y el saber normativo de esas diferenciaciones. También entonces nos dirá que estructuralmente la criminología va a implicar a los hechos. La criminología, lo que se basa, jóvenes, siempre va a implicar desde un punto de vista empírico lo que es a los hechos. La criminología no puede hablar abstractamente o a su imaginación. No, la criminología se van a los hechos. Porque la criminología no puede deducir o presumir o utilizar la lógica, decir posiblemente este sea. No, la criminología no utiliza eso. Va a los hechos reales. Por eso dicen que la criminología es empírico, ¿no? También entonces dentro del hecho normativo, ¿qué nos dice ahora? El jurista siempre va a partir de premisas. Pero no son cualquier premisas, pues. Son premisas concretas. ¿Para qué? Para deducir. ¿Qué va a deducir? Las consecuencias jurídicas que ha cometido el criminal. Eso es todo. Pero ya le dije, ¿por qué la criminología es una ciencia empírica? Lo estoy explicándoles. No. Entonces, el criminólogo, jóvenes, por el contrario, ¿qué hace? Mira, el jurista, ya les dije, ¿qué hace el jurista? Parte desde premisas concretas, y que va a deducir la conducta de una persona. En cambio, el criminólogo, ¿qué hace? Analiza los datos. ¿Qué más? Induce a conclusiones. ¿Qué más? Saca hipótesis. Es como un trabajo de investigación lo que hace un criminólogo, su estudio. Hace conclusiones. ¿Qué más? Hace hipótesis, pero esas hipótesis tienen que ser verificables. No pueden ser hipótesis a una imaginación o por algunos datos, no. Tienen que ser hipótesis verificables
que se han dado en la sociedad, que han dado en la sociedad, producto de quién, producto del criminal. ¿Qué más? Entonces, siempre va a prevalecer al criminólogo el argumentos objetivos para poder convencer, para poder determinar la conducta de una persona. Eso es, jóvenes, lo que utiliza lo que es la criminología, lo que es el método, el saber empírico. Eso es el saber empírico. Y el saber normativo también, ya les dije, simplemente el jurista va a aplicar siempre lo que es las premisas y va a ser objetivo, pero premisas correctas, la lógica, ¿no? Bien, entonces, la criminología pertenece, o la criminología pretende, o te va a explicarte la realidad. ¿Para qué? Para explicar. En cambio, el derecho penal, jóvenes, ¿qué te hace? Te valora, te ordena, te orienta a qué? A aquella persona que ha cometido un delito, a aquella persona que transgrede los criterios axiológicos, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo que es el método empírico y su método experimental. Ya hemos diferenciado lo que es hoy en día, lo que es el saber empírico y el saber normativo. Ahora, ¿qué nos dice el método empírico y su método experimental? Que son cosas muy distintas. El método empírico creo ya lo tienen en claro ustedes, pero la criminología, jóvenes, como ciencia empírica, siempre va a partir de lo experimental. ¿Qué utiliza? El método experimental. ¿Y qué es un método experimental? Un método empírico. Un método empírico. Pero no es el único, porque no todo método empírico tiene fuerza experimental, ¿no? Aquí nos va a manifestarnos este señor, lo que es Francisco Salvador, que nos decía, porque este señor hace esa diferenciación, que nos decía que la criminología sí pues estudia un método empírico y utiliza un método experimental, porque si hablamos de un método empírico estamos hablando de la experiencia, pero también no es el único método, porque no todo lo que tiene fuerza o naturaleza experimental puede ser algo empírico, nos decía. ¿Por qué? Por el simple hecho, porque el criminólogo seguirá condiciones de constatar empíricamente la hipótesis del trabajo que hizo. ¿Qué nos quiere decir, jóvenes, eso? ¿Cuáles son las condiciones de constatar? Por la simple experiencia lo va a decir, ya, entonces esta persona ha cometido este hecho. ¿Por qué? Porque él ya tiene esa experiencia y ya él va a tener, no podemos, por ejemplo, el criminólogo no va a decir, estas personas tienen la misma conducta, no, su experiencia. Porque muchas veces la experiencia te hace dar cuenta de que esa persona ha cometido no es hecho. Su forma de actuar, su forma de poder desarrollarse en la sociedad. Por ejemplo, hoy en día en Sudamérica, miren, para un ejemplo, luego dar el método empírico y el método experimental, ¿qué es lo que hacen hoy en día, por ejemplo, en Sudamérica? Si hablamos de Sudamérica, estamos hablando de los países latinos, lo que es en este caso de Perú y de los demás países que son vecinos a nosotros. Por ejemplo, en Sudamérica, el jus puniendi, ¿qué es lo que hace? Para el policía y para el fiscal y para el juez, ellos tienen ya un perfil de que ha cometido una persona. Por ejemplo, el alcohólico, el drogadicto, el violador, el que asalta, el que extorsiona, ellos ya tienen ya su perfil. Y por su perfil ellos dicen, no, este es un criminal, este es un delincuente, este que ha cometido este delito. Pero
la criminología, como utiliza el método empírico experimental, empírico porque no se basa por el simple hecho de una observación, no se basa por el simple hecho ya que todos tienen esas características, como decía César Lombroso, no vamos a decir que este es un criminal. Por eso decía, el método empírico experimental va de la mano para poder determinar qué método van a utilizar para esa persona. No, eso es el método empírico y el método experimental, que lógicamente que ambos van de la mano dentro de la criminología. Bien, ahora también vamos a ver, ustedes entonces, doctor, ustedes se van a preguntar, ¿cuáles son las limitaciones y carencias del método empírico? Porque no todo método tiene un límite. Todo método tiene una carencia, porque si es que nosotros digamos, el método empírico es correcto, no tiene falencia, pues, o sea, estaríamos llegando a que la criminología, o sea, a que ese método que utiliza la criminología es tan correcta. No, jóvenes, todo método siempre tiene una falencia, y eso ustedes lo han comprobado de manera, tal vez dentro de su vida, no han comprobado eso. Por ejemplo, le diré a ustedes utilizan un método a inicios cuando han estudiado Derecho, o en su familia, o en sus amigos. Por ejemplo, para aquellas personas que se dan por alcohólicos, se dan a esa vida del alcoholismo, ustedes lo hacen un método, primero en la familia, ¿no? Ya tienen un método que está resultando contra él. Primero no le dan dinero, o lo prohíben, o lo condicionan. Y este señor se da cuenta con pasar el tiempo. Y dice, no, estos me están condicionando, o no, yo no eché el caso, y tantas cosas que puede pensar, ¿no? Su forma de pensar, su mente criminal. El método que ustedes han tenido ha sido correcto, no ha sido correcto, porque ha fallado, algo ha estado mal organizado. Entonces, ¿qué hacen? Van a buscar otros métodos. Otro ejemplo, por ejemplo, hoy en día la juventud, y no solamente la juventud, hasta una cierta edad, en cuestión de las mujeres hasta los 40, y lo que es de los hombres hasta los 50, por ejemplo, cuando ustedes tienen un encuentro pasional, ¿qué utilizan? Un métodos anticonceptivos, y a muchos, por ejemplo, no les falló, tantos métodos que hay, y ustedes qué hacen, no, este método me falló, no es exacto ese método, hablando dentro de la medicina, dentro de los fármacos. Entonces es igual para la criminología. No el método empírico que utiliza la criminología no puede ser tan exacto. No el método experimental puede ser tan exacto. Por eso vamos a estudiar lo que es las limitaciones de estos métodos. Y hay algunos autores o escuelas que nos dicen que el método empírico no es el único método criminológico que utilizan. Ciertamente, pues ya les dije, porque todo método no es tan exacto, porque ya les dije, lo exacto no existe, jóvenes. Dentro de la criminología no puede haber lo exacto, tal vez en las matemáticas, pero dentro de la criminología, dentro de las ciencias, en el caso como es en el caso de las ciencias naturales, lo que es en este caso de la criminología o dentro de ciencias sociales, no hay métodos exactos. Por eso nos manifestaba que la criminología no es el único método para poder estudiar la conducta de una persona. Entonces, siguiendo al hombre o al crimen, quien comete el crimen, ¿quién es? El hombre. ¿Y este crimen qué va a ser determinado en la sociedad? Todo crimen siempre va a ser determinado como un fenómeno, ya sea un fenómeno cultural o un fenómeno social.
hay también que pueden ser fenómenos para una familia, ¿no? ¿Cuáles son esas limitaciones, jóvenes? Por ejemplo, si hablamos como un método empírico, la criminología va a desconocer, mira, cuál es la falencia del método empírico, como es su experiencia, muchas veces por su experiencia o la observación de los hechos, ¿cuál es su debilidad de este método? Que va a desconocer a quién, a aquella persona que ha cometido un crimen. Porque si no tiene quién ha cometido esa persona el crimen, no solamente la criminología se va a basar por su descripción, tiene que estar la persona presente, quien ha cometido un hecho, ¿no? ¿Qué más nos dice? ¿Cuáles son sus limitaciones? Dice que la criminología no puede utilizar ¿cuál es su falencia de este método? Porque utiliza un método puramente empírico del crimen. Al utilizar este método puramente empírico, ¿qué va a hacer? Va a desconocer sus protagonistas. ¿Quiénes son sus protagonistas? El hombre. ¿Y quién es el hombre? Es el objeto. Si no, es el sujeto de la historia, nos dice. ¿Qué nos quiere decir? Usted dirá, pero doctor, ¿qué nos quiere decir eso? Cuando nos dice cuál es su falencia, que va a desconocer a los protagonistas. O sea, el hombre no es un celular, el hombre es sujeto de la historia. Y cuando habla de la historia, el hombre va a ser sujeto de los... ¿Por qué? Porque él está sujeto a una acción que ha cometido, ¿no? Por eso nos decía, esos son sus límites del derecho, del método empírico. Bien, hasta aquí, jóvenes, ya hemos estudiado lo que es el objeto de lo que es de la criminología, que lógicamente todo esto, jóvenes, yo les voy a enviarles en las diapositivas para que ustedes puedan repasar. Hasta aquí, algún aporte, jóvenes, alguien que desea participar. Doctor, buenas tardes. Doctor, A ver, Doctor, buenas señor.